Son las 7, las 6 y nos escuchan desde Canarias. Capital Radio, servicios informativos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El mercado con la vista puesta en el petróleo. El Brent en el entorno de los $95 en el día en el que Bank of America se suma a la lista de estrategas que ha elevado sus predicciones sobre la evolución del precio del barril Brent hasta los $96 en el último trimestre de 2023 por los fuertes recortes de producción de Rusia y Arabia Saudí. Vladimir Putin pide a su gobierno controlar los precios del combustible en el país por ese alza de los precios. Celebran una reunión gubernamental dedicada a la crisis del mercado de carburantes en la que el Ministerio de Finanzas ruso ha asegurado estar dispuesto a proporcionar financiación adicional a las regiones para hacer frente a los precios del combustible. Sobre la mesa también nuevas medidas como restringir la exportación de combustible y aumentar esos derechos para los revendedores. Y seguimos allí porque hay nuevos avances en el escrutinio sobre supuestos incumplimientos de sanciones a clientes rusos por parte de entidades europeas. Elena Niedbala, ¿qué dice la última hora? El Departamento de Justicia de Estados Unidos señala a UBS y Credit Suisse, esta última adquirida por UBS a principios de año y cuya marca no desaparecerá hasta 2025. La investigación se encontraría en una fase inicial de ronda de contactos con las autoridades y los abogados de ambas firmas, por lo que es posible que no acabe dando lugar a una acusación. La línea de actuación del Departamento de Justicia de Estados Unidos comenzó con una serie de citaciones a distintos bancos para finalmente evolucionar a una investigación a gran escala centrada, en este caso, en Credit Suisse y UBS. Recordemos que Credit Suisse llegó a gestionar más de 60.000 millones de dólares en activos de clientes rusos y que UBS retuvo tras la compra de la entidad a su principal banquero para el negocio con Rusia. La investigación abarca desde las restricciones impuestas a ciudadanos rusos tras la invasión de Ucrania, como las anteriores tras su anexión de Crimea en el año 2014. Desde Estados Unidos muestran así su descontento con Suiza por no estar también combatiendo el blanqueo de dinero al Kremlin y negarse a anexionarse al grupo de trabajo que persigue las participaciones rusas ilícitas. Gracias, Elena. Y la Fiscalía registra las oficinas de Volkswagen por sospechas de pagos ilegales a miembros del comité de empresa. Tras estas acusaciones, el fabricante automovilístico alemán recortó los salarios a varios miembros que denunciaron y a los que casi todos la justicia les ha dado la razón. Una noticia que llega justo cuando la empresa decide reducir la producción de eléctricos por la caída de la demanda. Perspectivas económicas en nuestros países vecinos. Italia revisará a la baja el crecimiento del PIB en 2023 hasta el 0,8% frente a la estimación de abril que lo situaba en el 1%. La causa principal es el frenazo de la actividad en Alemania, uno de sus motores económicos, mientras que Francia prevé crecer un 1,4% en 2024 y reducir su déficit público en 4 décimas hasta el 4,4% de su PIB, con un presupuesto que priorizará la reducción de la deuda y el saneamiento de las finanzas públicas. Y a las 8, ya lo saben, aquí en Capital Radio, el balance con Federico Quevedo. ¿Qué tal, Fede? Buenas tardes, Aida, ¿qué tal? Intenso el debate, ¿verdad? Sí. Bueno, hoy ha sido la segunda jornada, primera ronda de este debate. No ha salido, obviamente, la investidura de Alberto Núñez Feijóo, tampoco saldrá el viernes, pero de esto es de lo que, sobre todo, vamos a hablar en nuestra tertulia de hoy. Ayer no tuvimos tertulia, hoy vamos a analizar tanto la sesión de ayer, esa intervención de Óscar Puente que sorprendió a propios y a extraños en el debate de investidura de Feijóo, y todo lo que ha venido pasando desde ayer en ese debate parlamentario que desde luego está dando mucho que hablar y provocando muchos artículos de opinión y muchos comentarios en las tertulias y en los periódicos. Tenemos nuestra lupa con Laura Blanco, hablaremos de vivienda, es uno de los principales asuntos que preocupan a los ciudadanos, y tenemos nuestros deportes y todo ello a partir de las 8 aquí en El Balance, en Capital Radio. Pues aquí ya lo saben. Claves del mercado. Tono negativo en Wall Street. El Nasdaq cae un 0,19% en los 13.039 puntos. Retrocesos también para el S&P 500, el 0,28% en los 4.261 enteros. Y el promedio de industriales también cae un 0,45% y se sitúa en los 33.468. En el mercado de divisas, según las pantallas de XTB, caídas del euro del 0,60% y el par euro-dólar se negocia a 1,0509 unidades. Muy buenas tardes.
Capital Radio. Despierta la economía. Inversor, compra acciones de bolsa. IBEX, DAX, Dow Jones y muchos más. Invierte en acciones y ETF sin comisiones hasta 100.000 euros al mes con XTB. Abre tu cuenta 100% online en solo 5 minutos. Un broker, muchas posibilidades. XTB.com. A partir de 100.000 euros al mes, comisión del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con 3 informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los 2 que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en Informa.es. Informa, líder en información empresarial. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. After Work, con Eduardo Castillo. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos. Bienvenidos al After Work de Capital Radio. Hoy nos va a quedar un After Work muy tecnológico porque en las 2 partes en las que vamos a dividir los contenidos de hoy vamos a hablar de lo bueno y de lo no tan bueno de la tecnología. De lo bueno hablaremos en la segunda parte. Lo haremos con los especialistas de Salesforce, que en nuestro transformador nos van a contar qué es lo que han estado precisamente contando a su comunidad de clientes, de desarrolladores, de pensadores en ese Dreamforce, una reunión anual que cada año se celebra en San Francisco y en el que se sientan las líneas de trabajo de una compañía que ayuda a otras compañías a ser muy eficientes, muy eficaces. Bueno, pues hoy protagonista la inteligencia artificial, que es la que va a recorrer el camino, ¿no?, de la organización empresarial. Nos lo contarán los invitados que luego nos acompañarán de Salesforce, Javier Benavente, Jorge Martínez y Fabián Gradolf. Hablaremos de Dreamforce y de inteligencia artificial. Eso será en la segunda parte. Pero en la primera parte también vamos a hablar de inteligencia artificial. Pero lo vamos a ver desde la perspectiva del mal uso de la inteligencia artificial. A nadie se nos escapa que ya se han producido, no es nuevo, ni mucho menos de estas últimas semanas, ya se han producido los primeros episodios donde, haciendo un mal uso de la inteligencia artificial por una falta de educación tecnológica digital y en algunos casos de educación sexual, pues se ha visto comprometida la identidad y la propia emocionalidad de menores, en este caso en España, pero es un caso, lamentablemente, que solo es la punta del iceberg de los riesgos que conlleva la tecnología si no hacemos un buen uso de ella. La tecnología, como dice mi amigo Pablo Sanemeterio, no es mala. Lo que es malo es el uso que se hace de ella, ¿no? Y si se hace mal, pues todavía peor. Bueno, pues de eso es de lo que vamos a hablar ahora mismo al inicio de este programa con la ayuda de José Manuel Vega, que ya sabéis que es nuestro profesor particular de tecnología, es director de estrategia digital del equipo E, es autor, entre otros, de La arquitectura del mal y de varios libros de carácter técnico. Hoy, por su faceta técnica y de pensadora tecnológica, le vamos a pedir que nos hable de los riesgos relacionados con el uso de la tecnología, especialmente en niños y jóvenes. Venga, bienvenidos a este After Work, comenzamos. Bueno, como dice mi amigo Pablo Sanemeterio, José, la tecnología no es mala en sí misma, ¿no? Salvo las armas. Tampoco me voy a poner aquí como si fuese un programa de pacifismo, que nada tiene que ver, pero al final la tecnología no es mala, sino es malo el uso que se dé de ella. Y hoy vamos a hablar de usos equivocados, o ni siquiera usos equivocados, sino actitudes también que, generadas por la tecnología, pues crean situaciones personales, emocionales y psicológicas, pues que no son buenas. Hoy hablamos de riesgos relacionados con la tecnología. José Manuel Vega, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estamos? Un gusto escucharte. Bueno, oye, tú eres de los que opina también eso que dice mi amigo Pablo, que la tecnología no es mala en sí misma, sino es malo el uso que se haga de ella si se hace mal.
Sí, efectivamente, al final es una herramienta como otra cualquiera, y a cualquier herramienta no hace falta tampoco inventar nada especial. Un simple cuchillo, un automóvil o un arma de fuego, pues bueno, pues todo ello son elementos que pueden tener unos usos magníficos y también pueden convertirse en un drama, ¿no? Así que la tecnología pues es otro elemento, otra herramienta como estas, y vamos, no puedo estar más de acuerdo con la frase del compañero. Bueno, pues yo creo que para analizar cuáles son los riesgos que hay especialmente en niños y jóvenes del uso de las tecnologías, ¿no? O los riesgos asociados a las tecnologías y a la convivencia del mundo digital, yo creo, José, que lo primero que hay que hacer es ver la edad de inicio de la tecnología, porque claro, yo creo que hay muchas edades de inicio, es decir, hay una doméstica. Ahora me lo dices tú un poco más ordenadamente, ¿vale? Pero yo, como dicen muchos, pensamiento de barra de bar, ¿no? O reflexión de barra de bar. Hay una doméstica que es los niños cuando ven un entorno tecnológico normal, a padres utilizando tabletas, ordenadores, móviles, a padres utilizando smart TVs o dispositivos que hacen smarts a las televisiones antiguas, pues ahí empieza. Y ahí no hay límite de edad, ojo, ni hay control. Luego tenemos otro, el educativo, ¿no? Donde, pues obviamente la presencia de la tecnología en la educación, pues forma parte de ella, ¿no? De hecho, los que somos docentes, pues nos gusta enseñar en habilidades digitales, ¿no? Cuanto antes mejor, porque hoy todo el mundo es digital, ¿no? Y luego ya las de uso y relación en propiedad, ¿no? Que es lo de tener el móvil y ya tener tu propio mando a distancia. Supongo que habrá que establecer rangos, ¿no? De acceso a la tecnología por parte de los niños, José. Sí, efectivamente, yo creo que lo has apuntado bien en el último de estos grupos que has dicho, ¿no? Yo creo que hay una diferencia muy importante entre tener tu propio dispositivo, en este caso tu teléfono móvil, ¿no? Tu propio teléfono, o utilizar el de tus padres, ¿no? Porque realmente el acceso a la tecnología es, pues desde, no te digo desde el nacimiento, pero poco más, ¿no? Los niños ya con 2 y 3 años usan habitualmente, pues, teléfonos y tablets de sus padres para ver vídeos, para jugar, para pintar, usar aplicaciones, etcétera, ¿no? Realmente el cambio viene cuando se tiene ya un dispositivo en propiedad, es decir, cuando es tuyo propio, no es el móvil de tus padres, ¿no? Que esto viene a suceder de media en el verano, en el que los niños dejan la primaria y se incorporan al instituto, a la secundaria, es decir, en torno a los 12 años, ¿no? La media, la estadística, digamos, viene por ahí, ¿no? A los 10 años el 30% de los niños tiene móvil propio, a los 12 el 70%, a los 14 el 83%, y a los 16 ya estamos hablando del 95% aproximadamente de los jóvenes, ¿no? ¿Por qué suele darse en este punto de el paso al instituto, ¿no? Bueno, pues básicamente porque es el momento en el que se consolidan los círculos de amistad, aumenta un poco la madurez, la independencia y bueno, pues donde empiezan los primeros diálogos en formato, digamos, WhatsApp, en formato Telegram, ¿no? Y bueno, las primeras relaciones digitales puramente autónomas ya entre ellos, ¿no? Así que sí, ese es más o menos el punto donde estamos, la estadística lo dice, a los 12 años más o menos el 70% de los niños tiene móvil, y bueno, pues es un punto que yo creo que es adecuado para que arranquen en torno a eso, a los 12, 13 años, porque por un tema muy importante, y es que básicamente todavía se dejan enseñar, es decir, con esas edades podemos acompañarles y podemos decirle lo que es un buen uso y un mal uso. Si retrasamos la edad de acceso a dispositivos digitales hasta los, vamos a decir, 16 años, este rango final del que hablaba antes, bueno, pues entrarán en el uso de la tecnología como un elefante en una cacharrería, y es probable que ya no se dejen acompañar, ¿no? Por tanto, los riesgos se multiplican y las probabilidades de que hagan un mal uso serán mayores. Vale, sin embargo, José, y yo aquí apunto una cosa, y es que efectivamente, pues cuanto antes les acompañemos, pues antes yo creo que comprenderán un poco las dimensiones. Sin embargo, todos no somos profesores de autoescuela, ¿de acuerdo? Todos, para aprender a conducir, tuvimos que no solo examinarnos para que nos validasen las aptitudes, sino que tuvimos que estudiar y tuvimos que interiorizar y conocer los riesgos, las señalizaciones y entender el entorno, aprender a conducir y aprender a circular, ¿no? Sin embargo, contamos con un profesor. Igual algún padre o alguna madre o algún abuelo enseñó de forma, en fin, así un poco casera, secreta, sí, a conducir a
a alguno de sus hijos o hijas, ¿no? Pero no somos profesores de autoescuela. Y de la misma forma que no somos profesores de autoescuela, tampoco somos profesores de nuevas tecnologías, ni de usos digitales, ¿no? Entonces, al final, pues ese acompañamiento, pues sí, es de un uso razonable, pero ni siquiera nosotros nos han educado en el uso razonable. Digo nosotros los adultos, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ahí hay un gran déficit que, aunque uno pues trate un poco de acompañarle en esa asunción de la responsabilidad de ser propietario de un dispositivo, luego hay un uso de que no somos capaces de hacerlo y que a la luz de las noticias pues se ve un poco los efectos, José. A ver, yo creo que ahí los que somos padres pues tenemos una cierta responsabilidad de tratar de pues poner un poco de coto, límites y demás a este tipo de herramientas. Y para ello no nos queda otra que estar al día. Es decir, al final hablamos de cultura digital. La cultura digital hoy en día es importante para todos, lo es para los chavales, pero también lo es para los adultos. Entonces, yo creo que estamos obligados, en cierta medida, a ponernos un poco las pilas y a saber un poco detrás de lo que andamos. Porque nos va a venir bien para nosotros como adultos en nuestro desempeño, digamos, profesional y personal, y también porque ayudaremos a nuestros hijos. Hay otra serie de conceptos que como la experiencia, la responsabilidad que ya les podemos enseñar. Si tenemos un poquito de cultura digital y sabemos un poco por dónde van los tiros, bueno, pues será mucho más fácil que les acompañemos y que les digamos hasta aquí sí y hasta aquí no, ¿no? Así que, por supuesto que no se trata de que todos seamos ingenieros, ¿no? No, nadie está hablando de eso, ¿no? Sino de simplemente de que tengamos un poco de cultura digital, un poco de interés, un poco por lo que está ocurriendo, y ya digo, no solo por el hecho de enseñar o acompañar a nuestros hijos, sino porque nos vendrá bien para nuestro desempeño profesional. Oye, ¿cuáles son un poco los riesgos, ¿no?, que se han identificado, ¿no?, y que están asociados a la tecnología y que tienen más impacto en jóvenes y en niños? Porque, ojo, los riesgos también son para los adultos, ¿no? Como bien has apuntado, pues también nosotros vamos un poco en pañales digitales, pero bueno, la experiencia de vida pues quizás es un punto a favor, no excesivamente grande, sí, pero para controlar ciertas actitudes, ¿no? ¿Cuáles son los que se han identificado principalmente, José? Esos riesgos del uso inadecuado o inapropiado de la tecnología. Bueno, pues mira, el primero, quizás el más habitual, es el de la denominada ciberadicción, ¿no? Es al final la conexión compulsiva y muy frecuente a lo largo de muchas veces a lo largo del día, ¿no? Hay documentados casos de adolescentes que están conectados hasta 12 horas al día, lo cual, bueno, pues se manifiesta en una dispersión de la atención y pérdida de la noción del tiempo, confunden incluso lo real con lo que han vivido en entornos virtuales, mal humor, nerviosismo porque no se puedan conectar, y sacrificar, que es donde se origina realmente el problema, ¿no? Sacrificar otras actividades como las relaciones sociales o reducir horas de sueño o incluso la comida, la higiene, lo más básico, ¿no? Todo por estar conectados, ¿no? En este caso, bueno, puede suceder con adolescentes, pero también con adultos, como bien apuntabas antes, ¿no? Es, ya digo, uno de los riesgos más habituales, y de hecho hay expertos que hablan incluso de realizar campañas de prevención al estilo de las campañas clásicas que se han hecho en los últimos años, pues por ejemplo sobre el consumo de drogas o el uso del preservativo. Así que, bueno, pues es algo cada vez desgraciadamente más habitual y que, bueno, pues que tampoco hace falta ser un experto, como decíamos antes, un ingeniero experto en tecnología, ¿no? Sino que, bueno, pues lo vemos, ¿no? Los vemos un poco por el comportamiento de nuestro hijo, ¿no? ¿Qué podemos hacer para todo esto? Bueno, pues al final todo se resume en moderar el uso, en hacer un uso razonable, ¿no? Por ejemplo, hay herramientas de control parental que podemos instalar en nuestro móvil y en el móvil de nuestro hijo, por ejemplo, el Family Link de Google, con el cual, bueno, pues podemos poner un límite al número de minutos o de horas de uso, ya no solo del dispositivo, sino también de cada una de las aplicaciones. Es decir, bueno, pues mira, solo puedes ver media hora de YouTube y 15 minutos de WhatsApp y yo qué sé, de la aplicación de turno que sea, 15 minutos de Instagram, ¿no? Y a partir de ahí el móvil simplemente salta un aviso y te dice que ya has cumplido el tiempo por ese día y que tienes que esperar hasta el día siguiente, ¿no? Son fórmulas al final que, bueno, según, como decíamos antes, con chavales de 12 o 13 años pueden introducirse poco a poco, con chavales de 16 probablemente sea mucho más difícil, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un primer paso para iniciar, ¿no? Oye, me figuro, José, que, perdona, que los dispositivos te permiten eso, pero entiendo que las aplicaciones también deben favorecer eso, ¿no? No solo hay control parental y todo esto, sino, pues yo qué sé, deberían también participar en la divulgación, ¿no? Es todo lo contrario. No, todo lo contrario. Las aplicaciones lo que buscan es el engagement, el tiempo de permanencia
permanencia. Todo lo contrario. Tenerte enganchado durante horas. Correcto, ¿no? Es decir, una buena aplicación es aquella que aumenta los tiempos de permanencia constantemente, que tienes cada vez más conexión durante más tiempo. Eso es lo que buscan, bueno, pues los ingenieros y los profesionales más cualificados del mundo, que son los que trabajan en el grupo Meta, en Google, etcétera, etcétera, ¿no? Así que lo que se busca ahí es todo lo contrario, ¿no? Todo lo contrario. Contra eso tenemos que luchar. Sí, estoy pensando que si el lobby del tabaco no pudo impedir que se pusiesen fotos de pulmones ennegrecidos en las cajetillas, pese al poder económico que tenían, estoy seguro de que el lobby tecnológico al final pues podrá ser doblegado, ¿no? En cuanto a la obligación de participar, de comunicar los riesgos aparejados de un consumo permanente de aplicaciones o de contenidos, ¿no? Sí, seguro que dicen, oye, el consumo así seguido te puede irritar los ojos y tal, ¿no? Fíjate que no, ya hay avisos como, por ejemplo, Apple te avisa semanalmente de la media de uso que has hecho del dispositivo durante la semana anterior, ¿no? Y te dice, pues has aumentado, has disminuido el uso. O sea, bueno, son pequeños pasos que vamos viendo en esa dirección. Lo que ocurrirá en el futuro no lo sabemos, pero sí que puede ser probable que haya ciertas limitaciones al uso de determinados usos de una aplicación y que se le ponga coto. Esto no será porque lo hagan los desarrolladores de las aplicaciones de forma voluntaria, sino porque habrá legislaciones, principalmente la europea, que suele ser la que lidera normalmente este tipo de restricciones, que les obliguen a ello, ¿no? Oye, pues tenemos la ciberadicción, que es yo creo que el principal riesgo para menores y para mayores, pero ¿qué más tenemos identificado, ¿no? Como otro de los riesgos de esa independencia digital de los niños? Bueno, pues principalmente en el caso de los niños tenemos el acceso a contenido inapropiado. Hablamos de contenido extremo, violento, pornográfico, con las consecuencias que todo esto puede tener para su desarrollo. Es decir, especialmente si estás acostumbrado a ver escenas violentas con normalidad, bueno, pues te parecerá normal que tú luego actúes con un comportamiento violento, ¿no? Entonces, pues ahí, de nuevo, el control parental, las aplicaciones de control parental, bueno, pues sí que pueden ser la solución para decir esto sí que lo puedes ver y esto no. Es una solución que es un parche, realmente, porque mucho de este contenido no es porque se hayan instalado una determinada aplicación, por ejemplo, de un juego muy agresivo, muy violento, que eso sí que lo podemos limitar, pero en muchas ocasiones por donde llegan este tipo de imágenes son, bueno, pues desde las aplicaciones de mensajería, ¿no? El WhatsApp de turno, el Telegram, y ahí, bueno, pues llegan imágenes, y yo creo que también un poco en ese despertar de la adolescencia, pues empiezan a llegar fotografías de contenido erótico, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí, bueno, pues el remedio está en hablar con nuestros hijos, decir, mira, esto no es adecuado todavía para tu edad, y quién ha sido el chico que lo ha hecho, pues oye, no debería de enviar este tipo de contenido. Aquí es más educación sexual, ¿no? Que educación digital, ¿no? Sí. Bueno, como en realidad todo es educación, vamos a llamarla así, física, ¿no? Es decir, una educación de persona a persona, ¿no? Es decir, de la misma forma que... Sí. Lo que pasa es que las herramientas han cambiado, ¿no? Exacto. Como el siguiente riesgo, ¿no? Al que vas a hacer referencia, el ciberacoso. Por desgracia se ha acosado siempre, ¿no? Lo que pasa es que ahora ese acoso, pues salta, ¿no? A lo digital y este es uno de los que más preocupa, ¿no? En este tiempo, ¿no? Sí, el acoso, el bullying, al final no es un invento de Internet, ni es un invento digital. Esto es algo que ya ocurría y simplemente cambia el formato, ¿no? Al final hablamos de amenazas, humillaciones a otros niños, a otros adolescentes, en este caso utilizando medios digitales. La diferencia con el acoso físico es que, pues el ciberacoso, pues se puede mantener las 24 horas del día. Es decir, no es voy al colegio y es allí donde está el niño puñetero que me dice esto, me hace esto, ¿no? Sino que, bueno, pues eso se extiende más allá de la jornada del colegio, ¿no? Así que aquí, de nuevo, pues utilizar las opciones de bloqueo que tienen las diferentes redes sociales, es decir, que si hay alguien que a través de una determinada aplicación me está machacando, bueno, pues utilizar las opciones de bloqueo para que no se pueda poner en contacto conmigo. Esto se puede hacer prácticamente en todas las aplicaciones. Guardar capturas de pantalla con las pruebas de un poco de lo que ha sucedido, y en caso de que la cosa vaya más, bueno, pues denunciar la situación probablemente primero en el entorno educativo, en el colegio, profesores, dirección, etcétera, y si la cosa es grave, pues a la policía. Oye, más
más aspectos donde debemos tener mucho cuidado, ¿no? Con la educación que damos, la educación del sentido común en la vida, pero también en lo digital, es a entender que hay un yo físico y hay un yo digital, y ese yo digital está creado y tiene el mismo peso, identidad y capacidad que un yo físico, ¿no? Que es, pues eso, nuestra identidad digital, ¿no? Exacto. Yo creo que ya hemos dedicado algún programa también a hablar de esto, ¿no? Sí, del yo físico y del yo digital, ¿no? De tu identidad digital y de los problemas que nos puede acarrear a día de hoy, ¿no? Bueno, pues uno de estos problemas es la suplantación de identidad, el phishing. Al final se trata de que una persona se apropie indebidamente de la identidad de otro, ya sea porque, se hace con una de nuestras contraseñas y accede a un servicio y publica en nuestro nombre, o bien simplemente porque se crea una segunda cuenta con mi nombre, apellidos, con una foto que me han podido hacer de forma casual, y entonces empiezan a publicar, pues cosas para provocar sobre esta persona burlas, hacer un uso indebido, utilizar sus contactos, realizar compras, y la cosa va un poquito más allá, ¿no? Realizar compras, incluso pequeños delitos económicos, extorsiones, chantaje, etcétera, etcétera, ¿no? Así que, pues esto es algo que de nuevo pues tenemos que tener muy en cuenta, pues por ejemplo, a la hora de utilizar contraseñas lo más seguras posible, nunca compartirlas. Esto es algo muy habitual pues entre amigos, ¿no? Sobre todo cuando se empieza, pues somos súper amigos, venga, pues oye, dime la contraseña de tu móvil y yo te digo la del mío, o dime la contraseña de tu Facebook o de tu Instagram y yo te digo las del mío, ¿no? Entre novios, por ejemplo, esos primeros noviazgos, ¿no? De la adolescencia, ¿no? Pues es un error, ¿no? Al final yo tengo mi parcela de independencia y no tengo por qué compartir esto contigo de igual manera que no comparto otro tipo de cosas, ¿no? Esto, José, tiene mucho que ver, ¿no? Con otros dos riesgos, ¿no? Identificados como grooming y sexting, ¿no? Que al final forman parte también de la propia privacidad de uno, ¿no? Cuando uno uno tiene que entender que cuando comparte algo por internet, deja de ser propietario ya de ese algo, ya sea su identidad, su voz. Ahora con estas aplicaciones de inteligencia artificial que nos traducen a idiomas que desconocemos, sí. Pues comentaban el otro día los especialistas en ciberseguridad, pues que ya hemos perdido los derechos sobre esa voz, ¿no? Porque ya pues están en manos habrá una letra pequeña, ¿no? Que diga que esa voz ya le pertenece para hacer todo lo que quiere esa compañía. Bueno, pues eso es también un poco lo que se debe entender, que cuando tú compartes algo, pierdes ya el poder sobre ese algo, ¿eh? Sí, y aquí, mira, vienen dos riesgos muy habituales, y que yo creo que esto es muy importante hablarlo con nuestros hijos, independientemente de la faceta tecnológica. Una de ellas es lo que se conoce como grooming, que es básicamente el contactar que cuando un niño contacta con otro menor, pensando que es un menor, pero no lo es. Quien hay al otro lado es un adulto. Es muy habitual que se inicien conversaciones en una plataforma de mensajería, en una red social, en un videojuego, por ejemplo. Esto es muy habitual. Y pues un niño puede creer que quien está al otro lado es otro niño, le empieza a hacer preguntas, le empieza a requerir información, y pues quien está al otro lado no es otro niño. Quien está al otro lado puede ser perfectamente pues un adulto que lo que busca es pues pequeños favores, pequeñas fotografías, vídeos, a lo mejor cierto contexto sexual, pues todo eso con el fin último de chantajearle, ¿no? Así que esto es muy importante, es decir, cuando alguien te contacta por el medio que sea digital y te dice que es, pues eso, otro niño en este caso, pues que es muy importante que le digamos a nuestros hijos que, pues que sospechen, si no es su amigo del colegio o alguien cercano, digamos, que le conoce físicamente, pues quien puede estar al otro lado, pues nos tiene que hacer siempre sospechar, ¿no? Y lo mismo ocurre con el otro de los riesgos, lo que denominamos sexting, y es pues el envío de textos o imágenes de carácter, vamos a decir, erótico a través de internet, ¿no? Ya sea de manera voluntaria, por ejemplo entre parejas, ¿no? O bien con desconocidos que pues que se pueden hacer pasar por terceros, el grooming que estábamos hablando antes, ¿no? Así que aquí aplica esto que es el sentido común, básicamente, pero que conviene recordar siempre a los niños, ¿no? Es nunca compartas contenido en internet y que no quieras que sea conocido de manera abierta. Para los adultos, la versión adulta es nunca compartas contenido que no quieras que aparezca en un periódico, que salga en un juicio o en una entrevista de trabajo, ¿vale? Tal cual. Oye, pues hay un aspecto, y con esto concluimos este repaso, ¿no? A los riesgos, ¿no? Derivados del mal uso de la tecnología, que es el referido al de la inteligencia artificial. Ahora, a continuación, vamos a ver los buenos usos que se van a hacer de la inteligencia artificial, pero hay pues este apartado, de la misma forma que se utilizan mal las cuestiones relativas a la identidad digital, también se utiliza mal la inteligencia artificial, y esto es solo el principio de lo que hemos visto, porque está generando
cosas absolutamente sorprendentes y fascinantes y que por desgracia pues alguien las usará para mal. Sí, con todo lo relacionado con la inteligencia artificial, digamos, estamos al principio de lo que viene, es decir, no sabemos realmente a lo que nos enfrentamos en este ámbito de los riesgos. Por supuesto que tiene un montón de vertientes muy positivas y no quiero que también este capítulo de hoy se vea como madre mía que de riesgos, que de cosas malas pueden suceder, ¿no? Es decir, nos encontramos ante cantidad de usos fantásticos, pero también tenemos que ver que, bueno, pues arrancamos con el hecho de que los chavales pues usen ChatGPT, por ejemplo, para hacer los trabajos del cole, que esto es algo que esto ya se lleva haciendo desde principios de año, ¿no? Cuando empezaban a popularizarse estas aplicaciones, pero también tenemos la doble vertiente, como el caso que hemos conocido en Almendralejo, en el que, bueno, pues a nadie se nos había ocurrido que un chaval de 12 años podía descargarse una aplicación que desnuda a las personas, bueno, que básicamente lo que hace es asignar un cuerpo sobre una cara, ¿no? Y que estuvieran, bueno, pues chantajeando a chicas de su clase con este tipo de cosas, ¿no? Aquí el problema no es de estas chicas, que no han hecho absolutamente nada malo, y eso que quede claro, sino de estos chavales que han dado un uso, pues digamos, pues que alguien le debería haber dicho hasta aquí sí y a partir de aquí no. En términos generales, aplicado luego en este caso concreto, pues ha sido muy sorprendente para todos, ¿no? Pero sí. Oye, José, pues escucha, tenemos pendiente de un programa, hoy hemos analizado los riesgos derivados de un mal uso de la tecnología, especialmente hacia niños y jóvenes. En el próximo vamos a hacer un itinerario didáctico para formar a padres, educadores, sociedad en general, pues para acompañar en el uso de la tecnología a niños y jóvenes, pues para evitar a futuro estos problemas. Ha sido interesantísimo el repaso que hemos hecho hoy con José Manuel Vega, director de estrategia digital del equipo autor de Arquitectura del Mal, varios libros técnicos, y hoy con su experiencia, como siempre, nuestro profesor de tecnología nos viene a acompañar en este Afterwork. José, gracias, como siempre, un saludo y hasta muy pronto. Gracias, Eduardo, nos vemos. Un fuerte abrazo. Chao. Vamos nosotros con un consejo, porque si inviertes en bolsa esto te interesa. XTB, tu broker con más de 15 años en España, tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo imposible. Entras en xtb.es, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Además, con atención al cliente las 24 horas al día. ¿A qué estás esperando? Ya son miles de clientes los que confían en xtb.es. Un broker, muchas posibilidades. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Capital Radio. Siente los mercados. A continuación, El Transformador, de la mano de Salesforce. Bueno, pues como os decíamos al principio, hoy nos iba a quedar un programa muy tecnológico. Hablábamos de los riesgos que tiene un mal uso de la tecnología en la primera parte del programa, pero hoy vamos a hablar de las ventajas que tiene un buen uso y aprovechamiento de las tecnologías, especialmente de las tecnologías más recientes, especialmente de la inteligencia artificial. Es el año de la inteligencia artificial y probablemente va a marcar el futuro de los desarrollos tecnológicos en los entornos empresariales, pues de la próxima década, me atrevo a decir. Y de esto es de lo que se habló y mucho en el pasado Dreamforce, el encuentro de referencia de Salesforce, que anualmente pues reúne a su comunidad, a pensadores, desarrolladores, a todos los que forman parte de esa comunidad Salesforce, para entender, comprender y dibujar las líneas maestras del trabajo que la compañía va a realizar en el acompañamiento de sus clientes. Vamos a hablar de lo que pasó en ese Dreamforce en San Francisco con la ayuda de nuestros invitados, pero también de lo que allí se dijo, pues entender cómo se va a ir aplicando, ¿no?, en los propios desarrollos y en ese acompañamiento a los clientes. Es el protagonista hoy de nuestro transformador. Dreamforce es la inteligencia artificial, y lo hacemos con la ayuda de un clásico ya de este programa, con Javier Benavente, que es vicepresidente de Salesforce. Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes a todos. Hoy la inteligencia artificial no va a impedir jamás que tú sigas participando en ese transformador como uno de los veteranos de Salesforce, uno de los veteranos del Dreamforce y de este programa, Javier, ¿eh? Por supuesto, es que estar aquí es un placer y siempre que puedo, Eduardo, yo me apunto. Bueno, quien es también, por supuesto, otro clásico de este transformador es Fabián Gradolf, es director de comunicación de Salesforce, es también otro de los referentes, ¿no?, en lo que es el mundo de la reflexión sobre la tecnología aplicada a la empresa. Es un gusto siempre tenerle por aquí. Fabián, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, un gusto y como dices, no, esta vez, aunque venimos a hablar de inteligencia artificial, no somos inteligencia artificial, no nos han clonado la voz ni nada por el estilo. Bueno, somos los que escribimos lo que tiene que hacer esa inteligencia artificial. Bueno, pues bienvenido Fabián, y también le damos la bienvenida a Jorge Martínez, que es director de marketing de Slack en Salesforce y al que esperamos, por supuesto, ver en futuros transformadores, porque también de inteligencia artificial y de herramientas colaborativas, ¿no?, que tiene que decir mucho en este terreno, pues va a marcar un poco el trabajo futuro de las compañías. Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias y intentando aportar un poco de inteligencia humana. Esperemos a la conversación. Estoy seguro. Bueno, pues vamos, si os parece, aunque vamos a centrar nuestra conversación, nuestro transformador de hoy en inteligencia artificial, en los usos, buenos usos, positivos, eficaces, eficientes y que ya se están desarrollando. Ojo, no estamos hablando de qué es lo que se va a poder hacer, sino lo que se está haciendo hoy. Es porque el Dreamforce, este encuentro anual de Salesforce, pues puso el foco en inteligencia artificial. Allí pudiste estar, Fabián, viviendo un año más. Yo he dicho San Francisco, es San Francisco donde se hizo. Es San Francisco, sí. Seguimos, somos una empresa de San Francisco, de hecho Salesforce es el mayor empleador de la ciudad, y es una empresa significativa, muy significativa en la ciudad, ¿no? Y efectivamente hace 2 semanas tuvo lugar el evento. Y como es habitual, sabes que ha habido varias épocas de este evento, ¿no? La prepandémica, la pandémica, que era todo digital, y ahora estamos en la pospandémica. Es un evento relevante en el que contamos con unas 40.000 personas en el evento allí mismo y cientos de miles conectadas a través del servicio Salesforce Plus que permite seguir las conferencias y seguir el desarrollo de todo el evento, ¿no? Y efectivamente hoy te está saliendo un día muy dedicado a la inteligencia artificial. Ya hemos escuchado al invitado anterior. Lo que ha distinguido este Dreamforce con respecto a ediciones anteriores es que la temática ha estado muy muy centrada en el tema de la inteligencia artificial y en concreto en el uso empresarial de la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que son temas que vamos a desarrollar a lo largo de esta media hora, pero simplemente por darte un detalle, ¿no? Uno de los platos fuertes del evento fue una conversación de nuestro CEO Mark Benioff con Sam Altman, que es el CEO de OpenAI y que estaba allí presente también. Ha marcado nuestras vidas esto. Efectivamente, pero bueno, la inteligencia artificial va mucho más allá de OpenAI. Nosotros tenemos una alianza con esta organización, pero va mucho más allá y lo podemos ir hablando a lo largo de este programa. Sin lugar a dudas, la inteligencia artificial es la que ha marcado. Está mucho por escribir, pero mucho se ha escrito y yo creo que es importante siempre hacer una recapitulación. Esto va tan rápido que es que muchas veces no nos da tiempo ni a pensar cuándo nos dimos de alta en OpenAI, ¿no? Que es un poco lo que decía Fabián, ¿no? Entonces yo creo, Javier, que está bien que sobre todo hablemos del impacto de la inteligencia artificial en sociedad y sobre todo en las empresas. Ya hemos aprendido mucho y yo creo que nos va dando pistas, ¿no?, sobre por dónde va a ir ese impacto, ¿no? Es que es una gran revolución. Y cuando digo que es una revolución, muchas veces hablamos del mundo de la tecnología corporativa, pero la inteligencia artificial a través sobre todo la generativa, ha llegado a través de nuestra potencia que tenemos en el teléfono, ¿no? Y yo recuerdo una conversación en primavera de este año donde no estaba con perfiles tecnológicos, estaba con perfiles de padres del cole de mis hijos. Y había de todo. Había un profesor, había emprendedores, había todo tipo de perfiles, pero todos estábamos sacando mucho valor de la inteligencia generativa. Y bueno, los estudios de las grandes consultoras ya los dicen, ¿no? O sea, el 86% de los CEOs piensan que la generativa, la inteligencia artificial, va a tener un papel muy importante en su organización en el futuro próximo. Y el 45% de los ejecutivos están ya invirtiendo en inteligencia artificial porque además ven que los usuarios están consiguiendo beneficios. Y cosas tan simples, por ejemplo, una de las personas que estaba en esa conversación, recuerdo perfectamente, es una persona que gestiona siniestros de seguros. Y gracias a la inteligencia artificial conseguía encontrar de forma mucho más rápida en toda la legislación española el artículo que concretamente se refería al siniestro que ella estaba gestionando.
imagínate lo que eso supone en productividad, en reducciones de tiempo y en, bueno, conseguir mucho más valor. La verdad es que lo de la inteligencia artificial, yo creo que faltaba que nos lo creyésemos, porque si no me equivoco, Javier, en Salesforce lleváis trabajando con inteligencia artificial desde hace prácticamente una década, ¿no? De hecho, venís desarrollando herramientas que lo permiten, ¿no? Y yo creo que, pues, supongo que eran los time to market, ¿no? Y hoy sí que podemos hablar de eso, ¿no? Estamos en un trabajo que ya se había hecho y que hoy está provocando esa revolución. Una revolución que ¿dónde la ubicamos, Javier? O sea, lo primero que comentas, Eduardo, es desde 2014, Salesforce, aunque no lo parezca, es uno de los principales actores en la generación de papers y de estudios muy experimentales y muy relacionados con la universidad, ¿no? Pero que han conseguido, a través de esa teoría, desarrollar toda una inteligencia artificial que ahora, hoy por hoy, ya es una realidad. Y muchos de nuestros clientes o mucha gente no lo sabrá, pero nosotros hoy por hoy tenemos una inteligencia artificial predictiva, que es Einstein, que realiza 1 billón de predicciones cada semana. Ya le está dando a nuestros clientes inteligencia sobre, por ejemplo, qué lead es el que tiene más probabilidad de cierre para que el comercial se pueda centrar en él, ¿no? Ese es un ejemplo. Pero pasa como todo, Eduardo. La tecnología tiene que estar al servicio de la persona, del desarrollo de las personas, del desarrollo humano. Y ahí hay una dicotomía. Y hablabais antes, ¿no? De los peligros de la inteligencia artificial, de los peligros de la. Y aquí Salesforce tiene un mensaje muy interesante. Y es cómo llevamos la confianza que nosotros hemos sido capaces de poner en el software empresarial a la inteligencia artificial corporativa. No, yo creo que apuntas ahí, Javier, un aspecto muy interesante y os invito a que Fabián y Jorge lo comentéis, ¿no? Las diferentes capas, ¿no? Que viene a disrupcionar, a revolucionar, llamadlo como queráis, ¿no? La inteligencia artificial. Hablabas de la gestión de datos, 1 billón de datos, ¿no? Que está ahora mismo procesando de manera automática el Einstein de Salesforce. Estamos hablando de la confianza, ¿no? Por supuesto, que tiene, de cómo va a impactar en el cliente, sobre todo siendo vosotros los pioneros, ¿no? Del concepto de empresa de cliente, ¿no? De enfocarlo. Y luego también del propio aprovechamiento de la inteligencia para las compañías. Si un experto en riesgos y en reaseguros encuentra en un chasquido dentro de la legislación lo que antes le podría llevar minutos, horas o días y papeles, pues eso es claramente apunta a la productividad. Hagamos una reflexión sobre datos, confianza, cliente y productividad. A ver, ¿quién se arranca? Pues si quieres me arranco yo con el tema de la confianza, ¿vale? Y que creo que es un valor distintivo de lo que Salesforce está poniendo a disposición de sus clientes en el mercado, ¿no? Y volviendo a Dreamforce, es algo que se comentó mucho y creo que Marc Benioff lo comentó casi desde el principio de su conferencia. Nosotros no somos dueños de los datos de nuestros clientes. Ellos depositan su confianza en nosotros, en nuestros sistemas, en nuestros centros de procesos de datos, pero no somos dueños de los datos y ni siquiera podemos ver los datos, no los vemos. Ellos son los que tienen que gestionar todo eso y realmente una inteligencia artificial generativa funciona bien y la predictiva también funciona bien en tanto en cuanto los datos sean de buena calidad. Los clientes tienen datos de buena calidad porque tienen datos de operaciones reales con los clientes, de interacciones reales con los clientes. Si eso se pone en peligro por cualquier problema de fuga de datos o por cualquier problema de confianza en el proveedor, pues la inteligencia artificial no tendría cabida. Entonces, por ese motivo, Salesforce está haciendo un esfuerzo adicional y de hecho ha puesto una capa tecnológica adicional que se llama Einstein Trust Layer, que no te voy a explicar cómo funciona, entre otras cosas, porque no lo haría bien, pero que tiene precisamente ese objetivo, incrementar la confianza. Entonces yo creo que esta es la confianza
y el valor de los datos, porque tenemos que hablar de datos de buena calidad, y una de las diferencias que hay entre la inteligencia artificial de uso público que puedas encontrar y la que podamos encontrar en el uso corporativo es que en el uso público se está alimentando muchas veces de datos que no sabes de dónde provienen, que no sabes qué calidad tienen, no sabes qué fuentes son. En el caso de Salesforce, nuestros clientes sí saben de dónde provienen los datos, de dónde sale toda esa inteligencia y todo ese trabajo. Oye, pues permitidme que hable ahora de productividad, porque lo haga con la ayuda de Jorge, a propósito de, como director de marketing, de una herramienta que lo que pretende hacer es mejorar la productividad. Estamos hablando de Slack. ¿Cuál es un poco su perspectiva y reflexiones de cómo la inteligencia artificial va a cambiar la forma en la que vamos a ser mucho más eficaces en el trabajo, mucho más productivos? Es el gran objetivo de todas las compañías, ¿no? Que el tiempo de trabajo sea tiempo de calidad, tiempo de productividad, y eso va a mejorar, ojo, en el tiempo de calidad de las personas en su relación con la empresa ya de manera personal. Yo creo que es una combinación circular impresionante, ¿no? Entonces, un poco, Jorge, ¿cuál es tu reflexión sobre la productividad? Sí, a ver, Slack desde que nació se identifica con un aumento de la productividad por su razón de ser, por lo que es el producto. El producto al final nació como una nueva forma de comunicarse en torno a canales. Esos canales son, vamos a hacer un símil horrible, que es hacer lo que sean grupos de WhatsApp, pero abiertos. Entonces al final lo que aquí acabas metiendo es mucho dato y mucho acceso a mucho conocimiento. Después hubo una transformación en la cual ya cambiamos un poco la forma en la que se comunican y colabora la gente en las empresas, con lo cual pasamos al siguiente paso, que es automatización. Esta automatización que hacemos, pues son procesos repetitivos que tenemos a lo largo del día y que al final tampoco acaban añadiendo mucho valor a lo que hacemos. Te voy a poner ejemplos. Un comercial actualizando sus oportunidades después de visitar clientes. Las típicas notas o resúmenes que se mandan después de una llamada de media hora y todo el mundo, y una persona tiene que invertir casi otra media hora en hacer un resumen para los que no han estado, para los que no se han enterado bien o para que quede todo claro. Realmente todo eso, si nos lo pudiéramos evitar y directamente nos centráramos en cuáles son las siguientes acciones de esa reunión o en poder vender o llegar a más clientes ese día, pues estamos realmente dando un paso adelante en la productividad. Con lo cual, esta marcha que le mete toda la parte de inteligencia artificial es un detonante, y al final esto es como si fuera un motor de combustión y la gasolina son los datos. No hay nada. Todas las empresas, todos nuestros clientes que utilizan Slack, realmente lo que están generando son conversaciones con datos, gente resolviendo dudas, planes estratégicos que se cuelgan ahí se comparten ahí, feedback, ideas, con lo cual todos estos datos a los que tiene acceso son en los que se basa toda la las capacidades de inteligencia artificial generativa que tenemos en Slack. Y además entiendo, Jorge, que todo se hace desde una perspectiva de usabilidad absolutamente friendly, en el sentido en el que nosotros no vemos la inteligencia artificial, simplemente la disfrutamos, ni siquiera hemos cambiado el entorno, porque yo creo que esa es la clave, ¿no? Sí. Como se decía, el aprovechamiento del dato, el hacerlo inteligente, pero que no supusiese una traba, pues esa cultura tecnológica de las diferentes organizaciones, ¿no? Que al final, pues oye, tienen la que tienen, y esto yo creo que también es otra de las claves, ¿no? En ese sentido de Slack, ¿no? Sí, bueno, Slack, hoy hemos ya lanzado la nueva interfaz y es precioso, y simplemente ya dándole a una Eres director de marketing, claro que sí, lo vas a ver preciosísimo. Y como te digo, o sea, tiene hasta una varita mágica con unas estrellas, tú le das ahí y efectivamente la magia sucede. Y nosotros creemos realmente que el paso que se da adelante y todo lo que obtenemos hace que realmente lo que tú decías de esa integración, por ejemplo, de otras aplicaciones empresariales que tienen. El objetivo un poco de Slack es que todo lo que sea una acción que inviertas mucho o que inviertas mucho tiempo y que inviertas mucho valor, como puede ser crear una presentación en PowerPoint, como puede ser consultar un reporte, un informe en tu CRM. Todas esas acciones sí que vas a tener que hacerlas siempre en las otras aplicaciones. Pero todo lo que sea ligero, una aprobación, un comentario, etcétera, todo va a pasar en Slack. Y ahora, potenciado con toda la parte de inteligencia artificial, lo que vamos a hacer es que ya incluso dejemos de pensar en esas acciones repetitivas.
No sé si tiene mucho que ver Einstein, ¿no? Que es el nombre, ¿no? Que identifica, pues, esa herramienta de inteligencia artificial de Salesforce que, como apuntaba Javier, pues se viene trabajando desde el año 2014, ¿no? Pero que, claro, una década después, pues ya es todo un señorito de 10 años y que sigue evolucionando. Y entiendo que, no sé si en el Dreamforce se hablaron de novedades, ¿no? Sobre Einstein, sobre las capacidades que va a tener y va a permitir aplicar a las compañías. Fabián. Fabián o Javier, porque bueno, como quieras. Sí, yo os lo cuento, hombre, porque o sea, este tema es apasionante, ¿no? La inteligencia artificial, al final, todos la habéis usado, ¿no? Puede ser muy generalista. ¿Cuándo realmente aporta muchísimo valor a la empresa y al empleado? Cuando tiene un contexto y tiene una instrucción específica y está entrenada en los datos específicos de la situación, ¿no? Y ahí es donde entra la plataforma Einstein de inteligencia artificial. La plataforma Einstein de inteligencia artificial, al final, lo que proporciona es el conocimiento de todos los datos de tu organización, que al final podemos hacer muchos dashboards, podemos hacer muchos paneles, muchos informes, muchas presentaciones, pero que es difícil de digerir para que te dé directamente el insight. Y cuando algo es específico, tiene confianza porque, bueno, los datos no están saliendo de tu entorno, y al final va en el momento el momento clave en el que tienes la interacción con el cliente, es cuando te proporciona mucho valor. Al final, ¿qué es la plataforma de Einstein? Aplicar la inteligencia artificial a todas las herramientas de Salesforce para que estén activadas en el momento clave de la interacción con el cliente. Incluso, y al final es como un piloto, ¿no? O sea, me recuerda mucho a tu copiloto, a tu ingeniero de Fórmula 1. Tú eres un piloto de Fórmula 1, estás haciendo tu trabajo, que estés conduciendo, ¿no? Pero el ingeniero te está diciendo, oye, aprieta que vienen por detrás, oye, ten cuidado con las ruedas que gastas, ¿no? Entonces, el copiloto de Salesforce lo que te va a ayudar es a darte la próxima acción más relevante con el cliente. Y si eres un agente de atención al cliente, pues te estará ayudando a resolver un caso a la vez que el cliente te está escribiendo en un chat, dándote la mejor respuesta o sugiriéndote los mejores artículos de conocimiento. Y si eres un comercial, te estará sugiriendo qué email tienes que escribir a tu cliente para posicionar el mejor producto que por inteligencia artificial ha encontrado dentro de toda la base de los cientos de miles de clientes de Salesforce. Yo quería añadir algo ahí porque, o sea, yo creo que hay una parte de la inteligencia artificial que tiene una belleza particular, de la inteligencia artificial generativa, y que no sé si se está destacando, ¿no? Que es el tema de la facilidad de uso. Y que esto es lo que realmente va a acelerar la productividad de las personas. Ahora mismo cualquier aplicación, incluso las más simples, que hayan sido diseñadas para ser utilizadas de una manera cómoda, pues hay una curva de aprendizaje, ¿no? A la hora de cualquier persona que tiene que aprender a utilizarla. Pero realmente con la inteligencia artificial generativa, la comunicación con la aplicación es mucho más en lenguaje natural, si quieres, ¿no? Y de hecho el copiloto del que estaba hablando Javier tiene mucho que ver con eso. Yo le voy a preguntar a la aplicación, oye, yo necesito hacer esto, dime cómo lo hago. Y el copiloto te va a guiar para hacer todas esas cosas, dándote las respuestas, ofreciéndote el contenido y demás. Incluso lo hemos llevado al nivel de la customización de las aplicaciones, ¿no? Nuestras aplicaciones ya son de bajo código, es decir, para customizarlas para una empresa en concreto no es necesario saber mucho de programación, pero es que ahora va a ser todavía más sencillo. Es que los desarrolladores y administradores de las aplicaciones y de los sistemas van a poder utilizar este copiloto precisamente para hacer estas customizaciones. Entonces, hubo una frase que se dijo ya en junio, antes del Dreamforce, ¿no? Decía la inteligencia artificial generativa es el nuevo interfaz de usuario. Y esto es importante destacarlo porque tiene mucho que ver con la productividad y tiene mucho que ver con la facilidad con la que los trabajadores, los empleados de cualquier especialidad van a interactuar con las aplicaciones de negocio.
Es el hecho de que sea conversacional, es decir, que haya que interactuar, yo creo que también es interesantísimo, y entiendo que también ahí, y esto es una reflexión que le pido a Fabián, que seguro que ha leído mucho, vamos a tener también que incorporar la capacidad de saber preguntar y saber pedir, ¿no? Para sacarle todo el provecho a nuestra inteligencia artificial, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también estáis ahí acompañando a las compañías, ¿no? Indudablemente la formación va a formar una parte esencial de toda nuestra actividad con el desarrollo de la inteligencia artificial y con la implantación de los proyectos en los clientes, porque efectivamente algo hay que aprender, ¿no? Pero yo insisto, creo que es más sencillo aprender esto que aprender algunas aplicaciones que aprendíamos en el pasado. Es más fácil, simplemente porque nos ayuda el sistema. Sí, no, además yo creo que lo estamos experimentando como usuarios. Al final, esto se llama el prompt, ¿no? El contexto, la instrucción que tú le das, ¿no? A la inteligencia artificial para que la respuesta sea de mucho más valor porque es mucho más específica. Salesforce ahí tiene una ventaja brutal. Nosotros nos centramos mucho en las aplicaciones, cómo activamos este conocimiento y esta instrucción o este resultado de la inteligencia artificial con el usuario. Pero piensa, Eduardo, una cosa. Construir un modelo LLM o un modelo grande con, bueno, pues una base de datos enorme de datos no es algo trivial. Es algo que es bastante complicado. Y darle a esos datos una fórmula que sea estándar en el mercado para cada una de las industrias no es algo trivial, es un proyecto de medio recorrido, ¿no? Puede ser de 6 meses. Yo creo que ahí Salesforce tiene una ventaja brutal en el sentido de que el modelo de datos para cada industria ya está definido. Ya lo tenemos. Y un cliente puede empezar de forma muy sencilla con un modelo estándar probado y testado en la industria y a partir de ahí sí sacar casos de uso de muy alto valor gracias a esas instrucciones y a esos prompts que tenemos que aprender a hacer, pero que nos va a ser mucho más fácil. Pues ¿sabes qué es lo que estoy deseando? Pues estoy deseando que vengan al transformador las compañías acompañadas por los expertos de Salesforce que nos cuenten su propia experiencia de cómo la inteligencia artificial les cambió el negocio, les transformó el negocio. Estoy seguro de que los protagonistas de los próximos programas van a tener la inteligencia artificial como el puntal de su transformación. Por supuesto, sin olvidarnos de que esto parte de una transformación cultural hacia lo digital. Hoy se escribe con el nombre de la inteligencia artificial. Ha sido muy interesante conocer esa aproximación, dónde está trabajando Salesforce, hacia dónde va a acompañar a sus compañías, no solo en la transformación cultural, en la revolución del dato, del cliente, la confianza, sino también de la productividad, con la ayuda de Javier Benavente, vicepresidente de Salesforce, de Jorge Martínez, el director de marketing de Slack, y de Fabián Gradolf, el director de comunicación de Salesforce. A los tres, gracias por haber estado en este transformador interesantísimo. Nos vemos, por supuesto, en un próximo programa, como digo, ya con la experiencia de las compañías. Gracias a los tres. Muchas gracias. Tomamos el reto. Muchas Hasta gracias. pronto. Y nosotros lo que hacemos es despedirnos ya hasta mañana, que volverá este After Work a la misma hora, a las 19 horas, en la sintonía de Capital Radio. Gracias y nos vemos. Hasta entonces. Adiós. Salesforce les ha ofrecido el transformador. Capital Radio. La genuina radio económica. ¿Crees que tu empresa necesita un empuje digital? ¿Te faltan recursos para avanzar? ¿Quieres conocer lo que otros ya están haciendo? Acude al evento Universidad PyME en IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. No te lo pierdas. Más información en universidadpyme.fundae.es. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor, contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí.
Más información en arval.es. Capital Radio. Siente los mercados. Capital Radio 103.2. Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora. Fuerte y valerosa. Te quiero como eres. Madrid. Te quiero diversa. Madrid. Te quiero diversa. Comunidad de Madrid. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Siente los mercados.